El principio de certeza es uno de los principios principales. Y en muchas ocasiones quienes somos actores políticos y quienes hemos tenido distintas responsabilidades, en mi caso he tenido el honor de ser dirigente de mi partido y candidato también, no nos queda muy claro que ese principio se garantice por el tribunal y por los órganos electorales. Un día deciden una cosa y el otro día deciden otra, en asuntos muy similares, con criterios no entendibles de por qué se aplicó una visión distinta. Eso a mí me parece que pega en la credibilidad de las decisiones del propio tribunal. Mi pregunta hacia usted sería, ¿cómo evitar esa incertidumbre? ¿Cómo abordar un tema de manera tal que a los actores políticos les dé la certeza de que si se comportan de tal manera va a tener una misma aplicación la ley, o si hay un cambio, que exista una razón de por qué hacerlo? Ese sería mi primer tema, principio de certeza. Mi segundo tema sería el límite a la facultad de interpretación. ¿Usted en dónde considera que está el límite que tiene el tribunal para interpretar una ley? Lo digo por lo siguiente: gran parte de la pugna que se dio entre el Poder Legislativo y las autoridades electorales son precisamente por el tema de interpretación. En lo personal, consideraba que era inadecuado la reforma que se estaba impulsando por el momento y por algunos aspectos que tenía de ataque a autonomía e interpretación, autonomía e independencia. Sin embargo, lo he dicho públicamente y lo digo aquí, sí me parece que hay un tema de fondo a atender, porque claramente hay una diferencia entre quien está generando la ley, que es el Poder Legislativo, y quien la está interpretando. Entonces, mi pregunta sería, ¿dónde pone usted el límite a la facultad de interpretación de la ley? Y mi tercera pregunta sería, si considera que el actuar del tribunal ha sido correcto en el momento actual de la coyuntura política nacional, o si ha sido rebasado por la realidad. Marcadamente me refiero a los esquemas de elección política, de nombramientos de cargos inventados para lo que claramente son las candidaturas presidenciales. Uno de los mayores daños que tiene este país es la incorrecta integración del Congreso. O sea, la gente vota de una manera y el Congreso se integra de otra manera. Llegó al grado que en 2018 el 36% de los votos solamente fueron para un partido y tuvo el 51% de la Cámara. La Constitución establece un límite de 8% de sobrerepresentación o sub, pero los partidos no es nuevo, ¿no? Se hizo en el pasado también, y con el permiso del INE y del tribunal han burlado esa regla que ya de por sí es equivocada, ¿no? Pero bueno, la Constitución dice que puedes tener sobrerepresentación del 8%, háganme el favor, no voto por ti la gente y puedes tener 8% más de legisladores, pero bueno, eso dice la Constitución. El problema es que están llegando al 20, al 16, al 15, por una trampa que se hace con los convenios de coalición y la asignación de los diputados. El INE estableció una nueva regla para asignar representación proporcional, acotó un poco el problema, pero sigue existiendo sobrerepresentación. Entonces mi pregunta es, primero, si usted está de acuerdo con el criterio vigente de integración en materia de representación proporcional, y segundo, si no, ¿qué cree que pudiera ser un ajuste en una interpretación que pudiera llevar a una mejor integración del Congreso? Por mejor integración me refiero a más apegada a cómo votó el ciudadano. Yo quisiera referirme a dos específicos: libertad de expresión versus límites a propaganda gubernamental. Particularmente creo que tiene conocimiento de la materia y quisiera conocer su opinión, no el criterio de la sala superior, sé que existen y los tienen que atender, aspira a ser miembro de la sala, entonces esos criterios varían cada rato, de hecho, desgraciadamente. En este tema ha variado. En un momento se consideró que las opiniones de los servidores públicos no hacían veces de propaganda y al rato se consideró que las opiniones de los servidores públicos sí hacían veces de propaganda. Marcadamente en revocación de mandato eso fue aplicado para todos nosotros, aun cuando la voluntad del legislador no era esa.
claramente. Entonces, mi opinión es, ¿usted dónde pone el límite? O sea, ¿es correcto limitar la libertad de expresión de servidores públicos? Sí, no, cuándo, dónde, en fin. Y segundo, hubo un debate zanjado ya por la Corte, pero también me gustaría conocer su opinión para hacerme un criterio de su punto de vista en temas similares, que tenía que ver con una opinión que tuvo la Sala Superior con respecto a si se podía exigir o no el requisito de modo honesto de vivir, y la opinión de la Corte que al final dijo es algo ambiguo y no sería incorrecto que un juez valorara eso. La Sala decía que sí se podía ponderar, básicamente. ¿Usted qué opina al respecto? En el margen, dentro del esquema legal, de mejora para una integración más apegada a el voto real del ciudadano. En concreto, ¿por qué se permite que alguien esté más pegado al 0 y alguien más pegado al 8%, aun cuando ya tiene su porcentaje de representatividad, por ejemplo? Y sobre todo el reto que representa en el esquema de coaliciones, mismo que ya trató de ser regulado por el INE en el 2021, que cambió, o sea, cambió el lineamiento, deben saber quién me está escuchando, de 2018 a 2021, se integró distinto el Congreso, porque cambió la regla. Pero aún queda un margen en donde si sumas a los partidos coaligados, siguen rebasando el 8%. ¿Esto es legal, no es legal? ¿Cree usted que se pudiera fortalecer este criterio que hasta el día de hoy ha establecido INE y validado el tribunal? Ya las preguntas de mis compañeros abordan varios de los temas que tengo interés de escuchar. Estaré atento a sus respuestas, pero yo quisiera hacerle un cuestionamiento que le dé la oportunidad de dar su punto de vista sobre la condición particular de usted, a diferencia del resto de los aspirantes, sobre la experiencia en la rama electoral. De las tres propuestas de la terna, su perfil es el único que no viene del Tribunal Electoral. Si bien otro aspirante está ahorita en un cargo ajeno al Tribunal Electoral, estuvo en la sala regional, y en su caso no, usted más bien su experiencia es sí del Poder Judicial, pero no del Tribunal Electoral. Entiendo que es hoy magistrado de circuito en materia civil, ya ha sido juez en materia administrativa, y entiendo que tiene una carrera muy amplia en el Poder Judicial, pero no así en el Tribunal Electoral. Entonces, mi pregunta es, ¿qué características considera que tiene usted que lo hagan la persona idónea para formar parte del máximo órgano del Tribunal Electoral sin haber tenido previamente una responsabilidad de juzgador en materia electoral? Si eso es pues no impedimento, pero sí una limitante, o bien una oportunidad de presentar otro punto de vista al órgano. Me encantaría escuchar su punto de vista.